Hola a todos y todas, buenas noches, ya vamos a iniciar. Pues antes que nada les quiero dar la bienvenida aquí a lo que es el webinario de resolución pacífica de conflictos. La verdad, en Ibero Monterrey nos alegra mucho ver cómo las personas siguen creciendo y queriendo aumentar su conocimiento, y ya sea para uso personal o para uso académico y profesional. Y bueno, antes de dar inicio, les quiero compartir un poco de la dinámica. Va a haber lo que es una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Y aquí abajo en su menú pueden ver que está la opción de preguntas y respuestas. Me gustaría pedirles que hagan las preguntas que tengan durante la sesión en esta sección para tomarlas como prioritarias. Pueden hacerlas en el chat, pero ya serían estas secundarias, si es que queda tiempo. Y bueno, ya para iniciar, quiero compartirles una pequeña semblanza del maestro Juan Carlos Bedoya. Él tiene un máster en Educación para la Paz en la Universidad de Albert Einstein en México DF. Él es licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia. Especialización en Relaciones Diplomáticas en la Academia Colombiana de Historia. También tiene sus estudios doctorales en Filosofía en la Universidad de Navarra, en Colombia, en Pamplona, España, una disculpa. Él tiene un certificado en Psicología Positiva por la Universidad de Tec Milenio de Monterrey. También tiene un entrenamiento en Spiral Dynamics Integral, con Ciencia Integral de Buenos Aires y en Center for Human Emergence de Monterrey, México. También tiene un entrenamiento en Facilitación del Proceso de Desarrollo Humano en el Instituto de Desarrollo Humano de Santiago de Chile. Y también se desenvuelve como maestro aquí en Ibero Monterrey. Y pues ya, sin más preámbulo, le paso la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la universidad, a la Universidad Iberoamericana por esta oportunidad y este espacio de crecimiento y de desarrollo humano que ofrece. Y también en particular agradecer a Bruno por su amable presentación y pasar a hablar de lo que nos ocupa esta noche, que es la resolución pacífica de conflictos. Básicamente, quiero compartir con ustedes algunos de los elementos que fundamentan la concepción actual de los procesos de resolución pacífica de conflictos, e invitarlos a ustedes, a todos, muy cordialmente a un diplomado que se llevará a cabo a lo largo, en el curso de este semestre, en la Universidad Iberoamericana. Así que comenzamos. Primero, lo primero sería establecer una definición, plantear una definición. Voy a tomar la definición de conflicto que propone Juan Carlos Torrego, donde él propone lo siguiente. Él dice que los conflictos son situaciones. ¿En qué consisten estas situaciones? Bueno, son situaciones en las que dos o más personas se encuentran en oposición o desacuerdo. Hay conflicto cuando yo estoy en desacuerdo con alguien. Hay conflicto cuando yo me siento en oposición con alguien. Pero no todo desacuerdo implica un conflicto. Voy a explicar esto. Si a ti te parece que la pizza más rica de la ciudad es la pizzería X, y a tu amigo te parece que la pizza más rica de la ciudad la venden en la pizzería y a ti te gusta más una y a él la otra, y empiezan a discutir cuál es más rica, eso sería lo que podríamos considerar un falso conflicto. No hay un conflicto real allí porque no hay necesidad de que se tome una decisión. El gusto de él y el gusto del otro no es algo que les afecte a ambos. Eh, por lo tanto, para que haya un conflicto se necesita que la posición del otro dificulta que yo tome una decisión o dificulta que yo satisfaga una necesidad particular. Eh, por eso, generalmente esta oposición o desacuerdo implica que los principios, los intereses, las necesidades, deseos o valores se presentan como incompatibles con la otra persona o son percibidos como incompatibles. Hay necesidades incompatibles, hay intereses incompatibles. Em, Nos encontramos ante posiciones donde no podemos interactuar de una manera armónica los dos, porque nuestras posiciones nos hacen caminar en sentidos opuestos y de repente la conducta de uno y la conducta del otro parecen estorbarse. En ese momento es donde realmente se presenta un conflicto, ¿sí? Em,
No tanto si me gusta, si a mí me gusta el helado de fresa, no, a mí me gusta más un brownie, no, no, sino hay que tomar una decisión en donde ambos, si ambos tienen que ponerse de acuerdo porque solamente se pueden comer una de las dos cosas, ahí sí ya habría un conflicto, porque entonces tienen que llegar a algún acuerdo. Y si uno de los dos toma la decisión sin considerar al otro, el otro va a sentir que fue excluido o que el otro cruzó un límite que no debió haber cruzado y que no hay una compatibilidad de valores entre ambos, y ahí es donde realmente aparece el conflicto. Entonces tenemos tres aspectos del conflicto. Primero es una situación en que dos o más personas se encuentran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles. Esta última aclaración es importante porque si de algo se ha podido dar cuenta este ámbito de estudio, que es el estudio del conflicto a lo largo de décadas, es que las personas muchas veces perciben estas cuestiones, los intereses, las necesidades, las perciben como incompatibles cuando realmente no lo son. Lo único que necesitan es aclarar sus necesidades y darse cuenta que a lo mejor las pueden satisfacer perfectamente. Pero hay un elemento más que juega un papel importantísimo para que un conflicto sea un conflicto. Y es que en los conflictos juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos. Si, si tu emoción no está involucrada, si tú no te sientes enojado, si tú no te sientes molesto, si tú no sientes frustración, si la situación no te tensiona de ninguna manera, entonces quiere decir que el asunto no te afecta a ti psicológicamente. Eso quiere decir que lo que tienes allí enfrente y lo que necesitas resolver es un problema, pero no un conflicto. Porque dentro del significado o dentro del contenido semántico de la palabra conflicto, eh, está incluida la dimensión emocional. Quiere decir que hay un papel muy importante en cuanto a lo que tú sientes. Y esta es la razón por la cual cuando se abordan los conflictos, en los procesos en los que se hace un buen abordaje del conflicto, un abordaje bien manejado, un proceso adecuadamente manejado en la resolución de los conflictos, se aborda ineludiblemente el tema de cómo te sientes y por qué te sientes de esa manera. Es decir, las personas pueden expresar abiertamente eh, su sentir, es decir, puede decir, cuando pasó esta situación yo me sentí de esta manera porque no vi satisfecha esta necesidad. ¿Sí? Entonces, el sentimiento juega un papel muy importante y especialmente porque entra a sustituir el deseo que las personas a veces sienten de descalificar al otro. Entonces, en vez de decir, tú eres un irresponsable, que esas son situaciones, son actos en que yo descalifico a la otra persona y por lo tanto nos distancian y nos ponen en tensión y nos sentimos invalidados y descalificados mutuamente. En vez de hacer eso, decir, tú eres un irresponsable, yo puedo decir, cuando tú haces tal cosa yo me siento frustrado porque no veo la necesidad o expectativa de que tú cumplas con lo que te prometí, con lo que prometiste hacer. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, nos ahorramos el descalificar al otro expresando cómo me estoy sintiendo frente a un hecho sin necesidad de calificar a la persona. Entonces, juegan un papel importante los sentimientos y las emociones y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o, por el contrario, puede salir deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. Eso significa que los conflictos no son algo malo, no son algo necesariamente malo, algo que debe ser evitado a toda costa, porque los conflictos están a la orden del día. Es decir, la vida por sí misma es una experiencia compleja en muchas situaciones conflictivas. Es decir, es muy difícil que una persona pueda decir que a lo largo de sus años de vida, sobre todo si es una persona que ya lleva algunas décadas pisando la epidermis del mundo, es muy difícil que esta persona vaya a decir casi campantemente, yo nunca he sentido ninguna frustración o nunca he experimentado ningún roce con nadie, ni nunca nadie ha hecho algo que me haya incomodado. Es muy difícil. Es decir, el conflicto está a la orden del día. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Lo que necesitamos aprender no es a negar el conflicto, lo que necesitamos aprender no es la negación del conflicto,
no es la exclusión del conflicto. Tampoco necesitamos reprimir el conflicto, sino que lo que realmente nosotros necesitamos es aprender a manejarlo. Eso es lo que hay que hacer, aprender a manejar conflictos. De esto se deriva que una sociedad donde se promueve una cultura de paz no es una sociedad donde no hay conflictos. Eso sería una utopía. Una sociedad donde se construye una cultura de paz es una sociedad donde los individuos están suficientemente empoderados a través de conocimientos para saber gestionar los conflictos interpersonales que se van a presentar inevitablemente a lo largo de su vida. Ese es realmente el, el propósito. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta un conflicto? Que si tú lo sabes manejar, la relación que tienes con la otra persona puede salir robustecida y puede ser una relación extraordinaria que puede durar mucho tiempo y donde incluso el vínculo afectivo con la otra persona es más grande que antes, porque las personas descubrieron que podían cooperar. Y tal vez no se hubieran dado cuenta si hubieran evadido la situación que los estaba conflictuando. Entonces he dicho en algún momento que para construir una cultura de paz, una palabra que tenemos aquí enfrente en esta diapositiva, es necesario que aprendamos a gestionar el conflicto. Es decir, que recibamos una formación en ese sentido. Eh, la inmensa mayoría de las personas tienen dificultad a la hora de enfrentar el conflicto y por eso lo evitan. Pero entonces aquí necesitamos ver cómo entendemos la paz. Y para poder entender esto yo quiero abordarlo a partir de tres conceptos clásicos que normalmente cuando se estudian los procesos de resolución de conflictos se abordan. Entonces, si hay alguien entre el público conocedor a lo mejor del tema que estamos tratando en esta charla, va a encontrar familiar lo que le voy a exponer a continuación. Son tres conceptos arquetípicos de cómo podemos entender la paz. Bien, el primero de ellos parte de una afirmación latina. Ustedes saben que el latín era la lengua que se hablaba en Roma, era la lengua del Imperio Romano. Entonces ellos tenían una locución latina que decía "si vis pacem para bellum", que significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto nos puede sonar familiar porque si hubo un momento en que la humanidad experimentó una supuesta paz, no era tan paz, pero vamos a decir que una paz tensa, una paz muy tensa, una paz temerosa, fue durante la Guerra Fría. Y era una paz que experimentábamos porque las potencias que se disputaban el dominio del planeta estaban armadas hasta los dientes, y si de repente se desataba un conflicto bélico entre ellas, lo más seguro es que iba a acabar destruyéndose la vida en este mundo. Es decir, casi que ya se anunciaba la extinción de nuestra especie como resultado de una conflagración nuclear. Así que entonces tenemos primero el si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ese era un lema romano y de ahí derivaba el concepto de la pax romana. ¿Por qué se habla de la paz romana? Bueno, porque los romanos, a medida que se fueron extendiendo y a medida que fueron ampliando su imperio, lograron pacificar las regiones, ¿no? Las provincias donde ellos llegaban. Afuera del imperio todavía había guerras intestinas, pero adentro del imperio como que la gente podía más o menos convivir y comerciar con relativa paz. ¿A qué se debía esa relativa paz? A que el imperio romano tenía a la legión romana, un ejército fuertemente armado, que si alguna provincia protestaba, se quejaba, no le gustaba algo o quería sacudirse del yugo del imperio, ahí llegaba la legión y reprimía la revuelta por la fuerza y a través de derramamientos de sangre. Entonces, el primer concepto de paz que nosotros estamos abordando aquí es una paz que no nos sirve. Es una paz armada, es una paz sometida, impuesta por la fuerza. Es esa paz que se presenta cuando alguien le dice a otro esto que está allí, quédate ahí en paz, ¿no? Es decir, te lo ordeno. Por lo tanto, tu conducta pacífica es resultado de una imposición que yo hago sobre ti. Entonces, estamos creando una paz temerosa, ¿sí? Cállate, quédate quieto y tranquilo. Cuando, por ejemplo,
encontramos que un padre o una madre le dice eso a su hijo, está generando lo que nosotros llamaríamos la paz romana, una paz impuesta por la fuerza. Eh, Naturalmente, este es un modelo de paz que no es acorde a los ideales que tenemos nosotros en nuestras sociedades del siglo XXI. No es lo que nosotros buscamos. Y sin embargo, es un concepto que mucha gente usa. Es decir, si ustedes se quieren pelear, salgan afuera y se golpean allá en la calle. Pero aquí en la casa no, porque aquí en la casa, aquí, aquí es la paz. Aquí reina la paz. No es una paz real. ¿Sí? Eh, Existe otro concepto que se emparenta un poquito con el anterior, que era el concepto de la Eirene, de donde deriva un nombre femenino que nosotros tal vez hemos podido escuchar alguna vez, que es el nombre de Irene. Irene es el concepto griego de la paz. Es la expresión griega que suele interpretarse como una paz consistente en ausencia de conflicto. Por lo tanto, es una paz entendida negativamente, la paz como ausencia de conflicto. ¿Qué es la paz donde no hay conflicto? Eso es lo mismo que cuando definimos la salud. ¿Qué es la salud? Ausencia de enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es el conflicto? Ausencia de paz. ¿Qué es la enfermedad? Ausencia de salud. Entonces caemos en una trampa o caemos en una circularidad que no nos termina de resolver el problema. Este modelo de entender la paz, ¿sí? Eh, tiende a ver el conflicto como algo malo, como algo que debe evitarse. Entonces genera una posición evitativa en relación con el conflicto. La posición evitativa en relación con el conflicto es la que origina expresiones como no quiero problemas aquí. En el ejemplo que yo estaba poniendo ahorita de váyanse a la calle, aquí no quiero líos, es un poco la Irene más que la paz romana, ¿no? Eh, no quiero problemas aquí, o esta otra expresión que tal vez ustedes alguna vez hayan conocido, es mejor no decir nada, callémonos. Ya dejemos las cosas así por la paz, dicen algunos, ¿no? Dejemos las cosas así, es mejor no decir nada. No hagamos un lío, no nos metamos en problemas. Cada vez que nosotros utilizamos esa expresión, estamos, sin darnos cuenta, yéndonos hacia la Eirene. No quiere decir que esté mal que de repente nosotros hagamos esto, porque a veces la situación amerita que efectivamente seamos prudentes, seamos cautelosos en situaciones donde no sabemos el clima que se está presentando. Mejor tranquilitos, vámonos de aquí. ¿Sí? Pero tal vez no sea lo mejor que podemos nosotros hacer en nuestro hogar o en espacios donde convivimos con gente a la que queremos, en ambientes laborales, en ambientes escolares, en ambientes de amigos, no sea lo mejor. Entonces, existe otro concepto antiguo que es el concepto del shalom. Estamos revisando tres conceptos antiguos y el shalom era la palabra hebrea para designar la paz. El shalom, la paz, implica un estado de armonía interior y exterior. Es el pleno cumplimiento de las necesidades materiales y espirituales. En consecuencia, fíjense ustedes cómo aquí se está dando una definición positiva de la paz. No estamos diciendo que no es, sino que es. No estamos diciendo que la paz es ausencia de conflicto, no. Estamos diciendo la paz es cuando hemos logrado el pleno cumplimiento de necesidades materiales y espirituales y estamos experimentando una armonía interior y una armonía exterior. ¿Sí? Es una paz que no elude el conflicto, antes bien lo enfrenta. ¿Para qué? Para solucionarlo. Y esto es muy importante porque un conflicto, esto es un planteamiento base en los procesos de resolución, un conflicto no se puede resolver mientras no sea planteado. Hay muchos conflictos latentes. Conflictos latentes son esas situaciones donde tú estás enojado con alguien o hay personas que están enojadas con 5 y hasta 10 personas más, pero no le dicen nada, no hablan con esas personas con las que están enojadas, sino que hablan con otros. Hablan con otros para quejarse de lo que el otro hizo. Entonces, hay espacios laborales donde se presentan esos rumores de pasillo, donde la gente se encuentran para criticarse unos con otros, pero nadie se atreve a ir a hablar con la persona y decirle, oye, mira, me gustaría plantearte un problema y ver si entre los dos podemos encontrar una solución. Entonces, eso se llama un conflicto latente. El conflicto ya está. Las personas quizás tienen la ilusión de que al no hablarlo, el conflicto no existe. No lo voy a hablar porque ahí sí se va a hacer un conflicto. No, el conflicto ya está. Para poderlo resolver necesitas hablarlo. Es decir, ahorita el conflicto es latente.
¿Cómo se puede resolver? Vuélvelo manifiesto. Hay que volverlo manifiesto para que una vez manifiesto y visible, apenas el conflicto se haga visible, entren las inteligencias humanas, entre la creatividad humana, entre la empatía humana y entre la cooperación humana para encontrarle solución. Entonces, el shalom, la perspectiva desde de una paz positiva como la que se ve acá, reconoce que el conflicto es algo inherente a la vida, no es algo malo. La paz se obtiene aprendiendo a manejar el conflicto. Ahora vamos a pasar a definir lo contrario de la paz, o no lo contrario, ¿no? Vamos a definir una problemática a la que nos enfrentamos cuando queremos eh, crear una cultura de paz. Es la erradicación de la violencia. Lo primero para poder pensar en la erradicación de la violencia es que existen dos formas de violencia, una violencia visible y una violencia invisible. La violencia visible es lo que se conoce popularmente como violencia directa, es el nombre que Galtung le dio a este gran teórico de los procesos de resolución de conflictos. Violencia directa. ¿Cómo es la violencia directa? Es una violencia que se ejerce en forma personal a través de agresiones directas. Golpes, insultos, privaciones, tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay gente que dice, no, yo no soy violento, yo cuando tengo que sancionar lo privo de cosas, pero jamás lo golpeo, es igual, eso es violencia. Dar privando a la gente de cosas es una forma de violencia, ¿no? Entonces, eh, veamos entonces cómo es la violencia invisible. La violencia invisible tiene como esta pirámide dos ángulos. Uno es la violencia estructural, que se ejerce en forma indirecta a través de estructuras de poder y formas de organización social opresivas, prejuicios raciales, injusticias, sexismo, pobreza. Cuando pensamos en la violencia estructural, muchas veces pensamos en la sociedad y en el gobierno y en el sistema económico que es desigual y no hay equidad, no hay igualdad de oportunidades para la gente, no hay equidad de género, etcétera, etcétera. Pero hay que considerar que la violencia estructural muchas veces nace en el hogar y se puede presentar en nuestra casa. De manera que es importante que nosotros consideremos si hay algún tipo de organización opresiva dentro de nuestra familia, si nosotros le permitimos a los miembros de nuestro grupo, de nuestro colectivo inmediato, de los microsistemas donde nosotros nos desempeñamos, si le permitimos a estas personas expresarse, si cuando los expresamos, si cuando se expresan, los escuchamos. Miremos si no practicamos en mi familia el sexismo. A lo mejor los varones en mi casa tienen muchos derechos y pocas responsabilidades y las mujeres muchas responsabilidades y pocos derechos. Eso quiere decir que ahí hay violencia estructural y quiere decir que ahí hay un sistema de organización inequitativo que genera, que es una forma de violencia. Y existe finalmente la violencia cultural, que son aspectos de la cultura que legitiman la violencia a través del arte, la filosofía, el derecho, la religión, etc. Cada vez que alguien utiliza un discurso donde legitima la violencia, eso es violencia cultural. Las telenovelas, las películas, todas las películas que tú ves que legitiman la violencia, donde es legítimo matar al otro, donde si tú quieres apropiártelo lo eliminas, donde es legítimo excluir a la otra persona, son formas en que la cultura, ¿sí?, va legitimando poco a poco y le va mostrando a la sociedad que esa es una vía posible, la violencia. Entonces, allí se sientan las bases para que haya violencia estructural y para que haya violencia directa. La única manera de combatir la violencia estructural y combatir la violencia directa se puede decir que es a través de la educación. Ahí es donde está la viga maestra de las transformaciones sociales. Se pueden modificar las leyes, que es un asunto que mucha gente defiende, ¿no? Vamos a modificar las leyes porque se tiene que acabar la impunidad. Bueno, esa es una solución bastante insuficiente, necesaria. Eso sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Es decir, yo no me opongo, en lo absoluto, no me voy a oponer. Es necesaria esa solución,
Pero tengo que decir abiertamente que es una solución bastante insuficiente. Son pañitos de agua tibia. El problema necesita resolverse a través de la educación para cambiar la cultura y cambiar las mentalidades, y estos son procesos un poco más largos. La, la violencia directa, la violencia cultural, la violencia estructural se manifiestan, por ejemplo, la violencia directa a través de conductas, a través del comportamiento directo de las personas. La violencia cultural se expresa a través de las actitudes con que nosotros enfrentamos la vida. Y la violencia estructural la vivimos cuando negamos las necesidades de los demás. O no las negamos, pero las ignoramos. Eso significa que para construir una cultura en donde vayamos erradicando la violencia y donde vayamos formando a las personas para que puedan enfrentar el conflicto y puedan resolver pacífica y constructivamente sus conflictos, entonces, para que haya una sociedad así necesitamos formar a los individuos en temas de derechos humanos, en temas de valores horizontales, como es la cooperación, como es la solidaridad, como es la empatía, como es la compasión, que en cierta medida podríamos decir y diagnosticar que son valores que están un poco ausentes en los modelos educativos que nosotros podemos ver en nuestras sociedades, donde los valores que se promueven no son valores de red, no son valores que nutran a la red, sino que suelen ser valores individuales, donde se promueve que el individuo aprenda a hacer, perdón que hable en un lenguaje popular, en un lenguaje cotidiano, aprenda a ser fregón y le demuestra a los demás que él la supo hacer y que él puede y que él se autogestiona y que él es altamente competitivo, pero no se entrena a la gente en valores de cooperación social, en los valores que nos ayudan a construir redes y sociedades armónicas, ¿sí? Como es el caso de la cooperación, como los que mencionaba ahorita, la solidaridad, como es la sinergia, aprender a jugar al ganar-ganar, y otros muchos relacionados con la compasión, con la empatía, etcétera. Bueno, una vez expuesto lo que las formas de ver la paz, una vez expuesta que la paz que nos interesa a nosotros es una paz donde aprendemos a enfrentar el conflicto, donde lo resolvemos de una manera constructiva, armónica, donde tratamos de ir erradicando la violencia, donde vamos erradicando la violencia. Entonces vamos a ver por qué la gente teme al conflicto, por qué tradicionalmente en vez de entrenarnos para enfrentar un conflicto le tememos y entonces tendemos a evadirlo. Eh, los promotores de la paz no hablan de prevención del conflicto, ellos hablan de provención con O, provención. La provención es capacitar a la gente, entrenar a la gente para que desarrolle competencias, competencias morales, competencias sociales, competencias psicológicas, conductuales, para poder resolver los conflictos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces se tiende a evadir el conflicto? Una primera razón es porque cuando hemos tenido conflictos con alguien, hemos experimentado una sensación desagradable. Es decir, hemos experimentado desazón. Nadie puede decir, ay, qué conflicto tan sabroso. Si alguien dijera, no, estoy disfrutando este conflicto, ojalá no se acabe nunca, podemos decir que esa persona tiene un problema, pero no un conflicto. Está experimentando un problema, pero no un conflicto, porque el conflicto es por definición una situación emocionalmente desagradable. Ahora, otra razón, entonces, una, no queremos experimentar el conflicto porque es algo desagradable. Dos, no hemos sido educados ni entrenados para resolver positivamente los conflictos. No sabemos cómo hacerlo. Se han hecho estudios. Obviamente, claro, es más evidente que en en la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, menos. Pero ni siquiera con las nuevas generaciones se ha podido constatar que haya una presencia notable dentro del núcleo familiar de competencias para resolver conflictos. Los padres todavía no saben cómo resolver un conflicto. Sigue existiendo la paz romana. Si los hijos se están peleando, entra una autoridad y dice o se calman o los castigo a los dos. O sea, la paz romana. Eso lo único que genera es un cambio de conducta, pero no un cambio actitudinal. Es posible que los niños dejen de decirse cosas, pero sigan muy enojados uno con el otro y pensando incluso en tomar represalias y en
adoptar una comunicación de muy baja calidad con la otra persona, porque el conflicto no está resuelto. Tampoco se resuelve un conflicto diciendo, no, los hermanitos no se pelean, desen la mano como buenos hermanos, porque eso no está bien. En esta casa eso no. Tú estás decretando algo, pero no estás resolviendo nada. El conflicto se resuelve cuando tú te sientas con las personas, con los involucrados expresan lo que vieron, cómo se sintieron con lo que vieron y por qué consideraron que hacer eso que hicieron podía resolver la situación. Ambos tienen que plantear eso y después de plantearlo, cada uno tiene que detectar cuál es la necesidad que tiene y los dos pensar cómo pueden atender esa necesidad, cómo la pueden resolver entre ambos, es decir, de una manera cooperativa. Entonces, tenemos dos situaciones. Los conflictos nos resultan desagradables, no son situaciones cómodas que por lo tanto somos evasivos con el conflicto y en segundo lugar no nos acompaña una capacitación o un entrenamiento para que nosotros sepamos enfrentarlos. Hay un tercer componente y es que históricamente los conflictos se han resuelto en forma violenta a través del enfrentamiento y la fuerza. Es decir, que ha habido una experiencia negativa con el conflicto. Es todavía escasa, sí la hay, pero es escasa todavía la experiencia de enfrentamientos donde las cosas se resuelven de una manera positiva, de una manera constructiva. Entonces, justamente lo que necesitamos es empezar a crear esa nueva historia y empezar a cambiar el enfoque y capacitar a la gente en temas de prevención, cómo podemos enfrentar el conflicto. Ese es el objetivo del curso que vamos a impartir en este semestre en la Ibero. La acción violenta o pacífica no depende tanto del tipo de estímulo o acción a la cual se busca responder, como a la imagen que de sí mismo y del mundo tiene quien emite la respuesta. Gran parte de las respuestas agresivas que las personas emiten frente al mundo responden a sus propios modelos de interpretación de lo que está sucediendo. ¿Sí? No todas las personas responden de la misma manera ante los mismos estímulos. Mi manera de responder ante un estímulo será tanto más agresiva o menos agresiva como sea el aprendizaje que yo hice en mi casa, como sea los modelos eh, que se me presentaron durante mis años de formación. Y por eso se dice que existe una cultura del aprecio y una cultura del desprecio. En los espacios donde se habla de resolución de conflictos, se habla de construir culturas del aprecio, no culturas del desprecio. La cultura del desprecio, para empezar por el lado oscuro, son esas formas de interacción humana donde las personas tienen una visión deficitaria de la vida. Entonces ven a los demás solamente como vasos medio vacíos, no como vasos medio llenos. Me explico. Son culturas donde los miembros de esas culturas ven a los demás solamente a través de sus defectos. Es decir, cada persona lleva en su alma encendido o en su psique encendido un defectómetro entrenado para detectar todos los defectos de los demás y poderlos criticar. O sea, es la cultura donde los individuos experimentan un placer extraordinario reuniéndose a criticar a los demás, ¿no? Y tienen esa visión, es una visión donde yo veo al otro siempre por el lado de lo que le falta, por el lado de la carencia, por el lado del defecto, por el lado del vicio que tiene, pero me resulta muy difícil, en cambio, ver cuáles son las competencias que la otra persona tiene, cuáles son las capacidades, cuáles son los dones, si tal cosa existe, los talentos que esa persona tiene, las virtudes que esa persona ha cultivado, y entonces tengo dificultad para relacionarme con eso. Las culturas del aprecio se entenderá entonces, por lo tanto, que son estas últimas, son las culturas donde sí las personas manejan una comunicación abierta, donde no hay ningún miedo en acercarse al otro y decirle, tienes un humor muy inteligente o eres una persona que extraordinario que llegaste puntual o que me siento cómodo contigo porque haces aportes muy interesantes en esto o me gusta la manera como piensas acerca de estas cosas. La gente no tiene temor a expresar eso. En la cultura del desprecio es muy difícil que hagas eso porque inmediatamente la otra persona va a decir, bueno, ¿este qué quiere, no?
No, no traigo plata, me vas a pedir dinero prestado. Eso sucedería en la cultura del desprecio. La gente no está habituada a eso. La gente está acostumbrada a que se le critique y cuando tú le dices algo positivo a una persona que toda su vida ha sido entrenada para que se sienta avergonzada o se sienta culpable, que es lo que sucede en las culturas del desprecio, que yo busco que el otro haga lo que yo quiero, haciéndolo sentir fuera de lugar si no lo hace, haciéndolo sentir avergonzado si no lo hace, haciéndolo sentir culpable si no lo hace, y por lo tanto son formas de comunicación manipuladoras donde se tienden a generar cierto grado de esclavitud emocional de unos con otros, donde la autoestima suele estar en la cuerda floja y por lo tanto las personas no están habituadas a que alguien de repente llegue y les diga, te admiro por esto, ¿no? Eh, entonces, una de las primeras invitaciones que se hacen y para promover una cultura de paz y para generar una cultura de la prevención es promover la cultura del aprecio. La cultura del aprecio generalmente se mueve a partir de una motivación que nosotros llamamos la motivación del amor. La cultura del desprecio se mueve generalmente por la motivación del miedo. Las culturas del desprecio son culturas donde los individuos son más reactivos que reflexivos. El individuo está más dado a dar respuestas reactivas, medulares, que respuestas reflexivas. Y otra característica, digamos, el elemento definitorio de una actitud defensiva frente a la vida es que el individuo tiene una visión egocéntrica del mundo. Es decir, mi manera de valorarte o evaluarte a ti es en función de si me perjudica o no me perjudica. Si yo organicé una fiesta en mi casa y tú quedaste de traer una ensalada de papa, una ensalada rusa, por decir algo, y de repente tú te enfermaste, te sentiste muy mal y me hablas y me dices que estás ardiendo de fiebre y que no vas a poder traer la ensalada y que no vas a asistir, mi preocupación fundamental va a ser, ya nos quedamos sin la ensalada de papa. Caramba, ¿y cómo resolvemos lo de la ensalada de papa? Es decir, tu visión del otro siempre será en función de cómo me afecta a mí. No, te va a costar más trabajo visualizar al otro en función de sus propias necesidades. ¿Sí? Entonces, si alguien pasa y no te saluda, tú te vas a victimizar. Dice, no me quiere saludar, hoy amaneció creyéndose de mejor familia. Pues espérate y verás que yo al rato tampoco te saludo. Eso es la cultura, esa es la motivación del miedo. Eso significa que te has formado en una forma de ver el mundo defensiva y por lo tanto te formaste en una cultura del desprecio o tú eres un promotor de una cultura del desprecio. Si en vez de eso pasa la persona y no te saluda, tu amigo pasó y no te saludó y tú piensas, mira, hoy amaneció distraído, a lo mejor le preocupa algo, al rato le pregunto, ¿estás en paz? No estás en guerra. Estás con el corazón en paz, no con el corazón en guerra. Estás visualizando al otro no como objeto, sino como humano, ¿sí? Como sujeto. Estás desplazando el centro de gravedad a la necesidad del otro y no exclusivamente a tu necesidad. Quiere decir que operas desde la motivación del amor, quiere decir que tiendes a promover una cultura del aprecio. Así pues, tenemos dos motivaciones fundamentales, el miedo y el amor. El miedo impulsa a la agresión o a la huida, mantiene una actitud defensiva, tiende a excluir al que es diferente, tiende a disolver los vínculos, no genera interacciones de interdependencia, que son interacciones donde todos nos sentimos responsables de todos. No facilita ese tipo de relación. Y tenemos la motivación del amor, que es la que impulsa al acercamiento, al diálogo, a la cooperación, mantiene una actitud abierta, incluyente, integradora, se juega al ganar-ganar, favorece que se estrechen vínculos de responsabilidad compartida, donde todos nos sentimos responsables de todos, es decir, donde hay empatía, donde se juega al ganar-ganar, donde hay redes sociales fuertes, ¿no? Para terminar, quiero señalar que existen algunos criterios para hablar de la manera de contender en un conflicto. Esas formas de contender en conflicto dependen en muchos casos de qué tan importantes son los objetivos que tú quieres lograr
por una parte, y por el otro, qué tan importante es la relación que tú tienes con la otra persona. Me explico. Ante una situación conflictiva donde tú quieres que se haga las cosas de esta manera, pero la otra persona quiere que no, quiere que se hagan de la otra manera, tú vas a querer enfrentar esa situación de 4 maneras distintas. ¿De qué va a depender que tú quieras enfrentarla de esas 4 maneras? ¿De qué tanta importancia le das tú a lo que quieres hacer y qué tanta importancia le das tú a la relación que tienes con esa persona? Si los objetivos para ti son importantes y la relación con esa persona es poco importante, entonces tú vas a actuar de manera competitiva con esa persona. Tú vas a competir con ella para ver quién logra ganar, quién logra hacer lo que quiere, quién logra imponerle al otro sus propósitos y sus ideas. Esa es la competición. Muy probablemente va a haber conflicto, ¿no? Si la relación con esa persona es poco importante, es muy importante, te resulta muy importante, y los objetivos que tú te planteaste no son tan importantes para ti, entonces tú te acomodas a lo que el otro dice. No, pues hagámosle como a ti te gusta y tú te vas tranquilo, ¿no? No te haces lío, no es tan importante para ti conseguir ese objetivo, entonces le permites al otro, no, hagamos el que tú dices, no hay problema. Si la relación que tú tienes con la persona es poco importante, pero los objetivos también son poco importantes, se produce la evasión. No te interesas, dejas el problema y lo aplazas. No lo resuelves, no le das mucha atención. Y finalmente está la ideal, la que se busca promover en las culturas del aprecio y en las culturas de la prevención, y es cuando los objetivos son importantes, pero la relación con la persona también es importante. Quiere decir, a mí me importa mucho la relación contigo, pero también me importan los objetivos que yo quiero lograr. Entonces, me doy cuenta que para lograrlos no puedo pasar por encima de ti, no te puedo atropellar, porque tú eres importante para mí. Entonces, ahí es donde tenemos que sentarnos a cooperar. Ahí es donde tenemos que sentarnos a mirar cuáles son tus necesidades, cuáles son las mías, y si hay alguna forma en que podamos satisfacer las necesidades de ambos. Y entonces es solamente en este cuadrante donde se presenta el compromiso con los procesos de resolución de conflictos. Y ahí es donde nosotros podemos efectivamente aprender técnicas y aprender formas de dialogar, modelos comunicativos no violentos, estrategias de diálogo y entrenamientos personales en la actitud, con qué actitud se debe abordar un conflicto y cuáles son las formas más eficaces para poderlo resolver de una manera constructiva que resulte satisfactoria para todos. Muy bien. Con esto yo he querido plantear un mapa básico, porque en términos generales muchas personas consideran que tomar un curso de resolución de conflictos es solamente si yo soy conflictivo, ¿no? No, es que yo no soy conflictivo, yo no me hago líos con nadie. En realidad no, es posible que seamos partícipes de una cultura del desprecio, no nos estemos dando cuenta, también seamos partícipe de una EIRENE, es decir, de un modelo evitativo del conflicto, y en realidad vivamos muy conflictuados, vivamos con problemas gastrointestinales porque hacemos puros entripados y no sabemos cómo poder dialogar con alguien de una manera eficaz, de una manera respetuosa, cómo motivar a otro a resolver un problema sin que esa persona se sienta lastimada, lacerada o sin que se sienta atemorizada porque tú quieres hablar de un tema en particular. Así que entonces, con este mapa quise presentarles a ustedes una plataforma básica a partir de la cual se construyen formas de resolución de conflictos, que es, digamos, el curso al que los quiero invitar a ustedes muy cordialmente eh, ahí en la Universidad Iberoamericana. Así que a partir de este momento doy por terminada la exposición. Si en este momento alguien quiere formular alguna pregunta o compartir algo, con todo gusto está abierto el espacio. Muchas gracias. Sí, por supuesto, maestro. Bueno, aquí un poco antes de iniciar lo que es la sesión de preguntas y respuestas,
Les quiero mencionar que el día de mañana les estaremos enviando más información sobre el curso que le mencionó el maestro de resolución pacífica de conflictos, y así como el proceso de inscripción y cualquier duda que tengan les podemos contestar ya a través de ese panel de comunicación. Y bueno, aquí ya va la primera pregunta. La primera pregunta pregunta que ¿cómo erradicamos la violencia en un alumno que no quiere trabajar en sus actividades y reacciona de manera violenta? Cuando ya intentamos hablar de manera pacífica, quizás también el premiar, pero como dice el mexicano, por un lado le entra y por otro le sale. Bueno, aquí hay una situación que plantea un caso particular, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de un adolescente, hay que ver qué adolescente es. No existe algo así como, bueno, podemos hablar del estándar del adolescente, pero necesitamos, en esos casos, acudir a una visión un poco más específica de la persona. ¿Qué le está pasando a esa persona? ¿Qué tipo de problemas está enfrentando? ¿Cuál es la situación psicológica que está viviendo? ¿Cuáles son sus ansiedades, etcétera? Pero, ¿qué se diría desde la estructura de la resolución de conflictos? Bueno, la persona que está preocupada porque ese adolescente se comporta de esa manera, seguramente es una persona que no está viendo satisfecha alguna necesidad y que el comportamiento de ese adolescente, ¿sí?, frustra la satisfacción de una necesidad o una expectativa que yo tengo. Vamos a suponer que ese es el caso. La conducta de fulanito, adolescente, no me frustra porque no veo satisfecha mi necesidad o expectativa de que él haga algo que yo quiero que haga, o de que él se comporte de una manera en que yo quiero que se comporte, en que yo quiero que lo haga. Entonces yo necesito aclarar cuál es esa necesidad. La tengo que aclarar primero, por cuál es mi necesidad. Enseguida yo tengo que hablar con él y preguntarle a él cuál es la necesidad que él intenta satisfacer comportándose de esa manera. Necesito conocer cuál es su necesidad. Yo me comporto así porque de esta manera yo satisfago esta necesidad que tengo. Una vez que él les ponga su necesidad, yo les pongo la mía. Y entonces empezamos a buscar una manera en que él pueda satisfacer la que él planteó y yo pueda satisfacer la que he planteado. Una manera cooperativa donde juguemos al ganar-ganar. La tuya quede resuelta, yo te ayudo a resolver la tuya, tú ayúdame a resolver la mía. Y esa es la manera constructiva en que en términos generales se resuelve un conflicto. ¿Sí? Ahora, esto se dice fácil, esto requiere entrenamiento, porque no basta la buena intención. A lo largo de años yo he asistido a procesos de resolución de conflictos. Durante años fui mediador, ¿no?, y conciliador, y entonces yo me encontraba con que las personas llegaban con un corazón lleno de amor, pero les faltaba mucha técnica y al momento en que se comunicaban cometían errores de principiantes, terribles errores que tiraban al suelo todo el ideal que llevaban de poder establecer un diálogo sano, ¿no? Pero al menos ese es el mapa, digamos, ese es el machote de cómo resolver un conflicto. Adelante, si hay más preguntas. Sí, así es. Aquí está la siguiente pregunta, que es, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre dos personas con diferencia de edades? ¿Cómo dialogar con alguien que tiene otras costumbres? Bueno, aplica exactamente lo mismo, porque yo necesito descubrir qué es lo que la persona hace. Vamos a imaginar la mamá y el hijo. Vamos a imaginar la mamá que quiere que el niño se acueste a dormir ya, porque sabe que si el niño no se acuesta a dormir ahorita, a esta hora, mañana no se va a levantar temprano a cumplir deberes escolares. Y si no se levanta temprano, ya va a tener que estar ahí detrás de él y dicen, levántate y que mira y que no sé qué. Y entonces se le va a hacer tarde a ella y luego va a andar carrereada y se le incrementa y a veces hasta se le duplica el esfuerzo. Entonces por eso quiere que se vaya a dormir. Pero el niño no se quiere ir a dormir porque está viendo algo, está viendo un programa de televisión y quiere verlo o quiere hacer algo particular. Y él insiste, no, mamá, pero es que yo quiero, pero déjame verlo, déjame. No, no, ¿por qué no? Entonces, tradicionalmente lo que se hace es aplicar la paz romana,
Yo soy la autoridad y en esta casa no hay democracia, tú te me vas a acostar ya. Entonces el niño crece bajo la convicción de que cuando él sea adulto, él le va a poder imponer a los demás las cosas. El que tiene más edad impone. Entonces las relaciones no son relaciones de autoridad, sino de poder. Y eso es un error garrafal. Eso genera sociedades tóxicas, o genera más bien, digámoslo de otra manera, toxicidad social. ¿Qué es lo adecuado? Que el niño exprese, a ver, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué quieres ver ese programa? Ver un programa no es una necesidad. Eso es lo que el niño quiere, pero siempre que un niño quiere algo es porque quiere satisfacer una necesidad. El niño es más difícil que se percate cuál es la necesidad que quiere satisfacer. Es más difícil. Ahí es donde el adulto tiene que rascar un poquito para detectarla, porque a lo mejor lo que el niño quiere ver el programa porque sus amiguitos hablan de ese programa, porque sus amiguitos comentan, entonces él se ha llenado de curiosidad o simplemente él quiere por inclusión poder participar en la conversación y hablar del tema, o porque en algunos juegos se hace referencia a eso y él no sabe, entonces él quiere estar enterado. El padre no sabe eso y a lo mejor el niño no lo dice, el niño simplemente dice yo quiero ver el programa, pero el niño tiene una necesidad de pertenencia o una necesidad de inclusión y eso a veces el padre no lo ve. Ahora, le toca el turno al padre. El padre tiene que expresarle al niño, ok, ya entendí tu necesidad. Tú quieres esto para poder con tus amigos hablar. Claro, ya te entendí. Validarlo, lo valido. Valido tu necesidad. Muy bien, interesante. Ahora escucha la mía. Yo tengo la necesidad de mañana, cuando yo te llame, que tú te puedas levantar y yo no tenga que perder tiempo, yo no tenga que hacer esto, porque ya me ha pasado esto. ¿Cómo me puedes tú ayudar a satisfacer la mía? Y yo te digo cómo te puedo ayudar a satisfacer la tuya. Y entre los dos hacemos un compromiso. Y dependiendo de cómo nos vaya con este compromiso, va a ser mi manera de resolver tus conflictos a futuro. Si ahorita lo resolvemos bien, pues le seguimos así. Así que hagamos un acuerdo. Si tú cumples con el acuerdo que vamos a hacer ahorita, entonces yo te voy a seguir apoyando. Pero si no, pues me va a ser muy difícil. Esa es la forma en que nosotros podemos dialogar, pero tiene que, como yo soy la persona mayor, la otra persona es la pequeña, entonces yo tengo que usar una estrategia pedagógica, una estrategia mucho más pedagógica y didáctica que la que utilizo con un adulto. Ahora, insisto, como no conozco los casos particulares, tal vez la persona que me pregunta me hace la pregunta porque tiene un caso particular y específico. Entonces mi respuesta se queda en un plano esquemático nada más. ¿Sí? Un plano esquemático que quizá cambiaría si yo conociera los detalles particulares de la relación y de la situación. Pero por lo menos así lo respondo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, sí, eso está muy lindo allá en el plano de las ideas, pero ay, ven aquí a hacer eso con mi hijito y vas a ver que eso no funciona. Sí funciona, pero yo tendría que conocer cuál es el caso para poder decir, trabajémosle de esta manera. Siguiente pregunta. Sí, por supuesto. Aquí la siguiente pregunta es, ¿qué palabras podrían recomendar para resolver un conflicto de forma constructiva que fomente la construcción de un vínculo positivo? Bueno, lo que se necesita cuando tú ya quieres resolver un conflicto, es decir, cuando entras a un proceso de resolución, y requieres, por lo tanto, empezar a negociar con la otra persona, es usar siempre un lenguaje propositivo. Eh, Vamos a construir. Por lo tanto, el diálogo ya no va a ser un diálogo para competir a ver quién es el que tiene la razón. Eso ya no sirve. Probablemente eso fue lo que causó el conflicto. Este ya es otro diálogo, es un diálogo en donde nos sentamos a entendernos. Mi propósito ya no es llegar a discutir contigo a ver si logro persuadirte. No, ese modelo es estéril. En procesos de resolución de conflictos es estéril, no lo uses. Úsalo si eres vendedor y quieres, y si te dedicas a la política, úsalo. Pero para resolver un conflicto, no es saber si logro persuadirlo, no te va a funcionar. El conflicto se va a agravar si tú llegas con esa mentalidad. Tienes que llegar con otra mentalidad completamente diferente. Yo vengo a hablar contigo para poder entender. Quiero saber por qué te enojaste, cómo te sentiste, qué fue lo que viste, qué no te gustó y quiero entender por qué. Seguramente quiero comprender tus percepciones. Y lo más probable es que me sorprenda de cómo la otra persona percibe el problema. Y luego yo le voy a contar también cómo yo percibo el problema. Y en ese proceso de contar cómo percibí, por qué actué como actué, no debe haber acusaciones.
no debe haber acusaciones. No, si tú quieres hablar con alguien y en un conflicto y te acercas y le dices, oye, quiero hablar contigo, quiero que resolvamos el conflicto, no le digas como me tocó ver en una ocasión, ¿no? Una persona que le dijo a la otra, vamos a dialogar, yo quiero que resolvamos este conflicto, yo ya te perdoné. Ahí falta mucha técnica. No digas ya te perdoné porque la otra persona se va a poner a la defensiva y va a decir perdonarme porque aquí el que debía perdonar soy yo, tú fuiste el que violó. Tienes que saber cómo vas a plantearlo. No puedes usar adjetivos calificativos con el otro, no debes usar etiquetas con la otra persona, no debes sobreinterpretarla. Hay una serie de reglas que se manejan en los procesos de resolución de conflicto. Así que más que palabras particulares, son formas o estructuras comunicativas, ¿sí? Las que hay que aprender, que hacen parte de un modelo conocido ya que se llama el modelo de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, pero que una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Se necesita entrenarse en ese modelo y eso es algo que también vamos a hacer en este curso, entrenarnos un poco en ese modelo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, sí, hay varias. Aquí, la siguiente pregunta es, en el caso de la colaboración, si la otra parte no está dispuesta a cooperar y yo tampoco, ¿cómo puedo llegar al famoso ganar-ganar? No, no se puede. La única manera en que se producen procesos de resolución es cuando las partes deciden sentarse y construir juntos una solución. A veces los conflictos empiezan mal y empiezan de una manera donde las partes no se quieren ni ver y no se quieren hablar. Y a veces es necesario que pase cierto tiempo porque las emociones no suelen hacer no sé cómo expresar, la emoción tiende a generar confusión en el pensamiento. Y cuando yo dejo que las cosas se aquieten un poco y la emoción baja, entonces las ideas pasan a ocupar el lugar que realmente tienen por su propio peso. Entonces empiezo a darme cuenta y empiezo a ver la cosa con más claridad. Y digo, ah, mira, yo estaba confundiendo la gimnasia con la magnesia y estaba mezclando una cosa que no tiene nada que ver y por eso yo aquí hice... No, estuvo muy mal planteado. Claro, este asunto hay que abordarlo de otra manera. Por eso muchas veces hay que dejar que se enfríen las cosas. Y conozco muchos casos, esto no lo digo teóricamente, me baso en experiencia de años, casos donde incluso familias se enojaron, duraron años enojados y de repente decidieron reconciliarse y se buscaron y dijeron, oye, hablemos. Y se sentaron a hablar y resolvieron el conflicto, ¿no? Pero para eso se necesita que quiera. Si la persona no quiere, si la persona de plano ya es una decisión irrevocable, donde no quiero dialogar contigo y él no quiere dialogar conmigo, no existe ya un procedimiento que se llama resolución de conflictos. Ahí ya existe otro procedimiento que se llama gestión y los procesos de gestión es buscando una autoridad pertinente, una autoridad jurídica y llamar abogados y hacer una confrontación en donde son los abogados a través de la argumentación y de los códigos legales de los que van a resolver y probablemente va a haber una penalización para la persona que no salga ganando y ya es una situación que generalmente deteriora mucho los vínculos. Eso sucede cuando ya las personas no quieren, la relación ya no es importante. Mientras la relación sea importante, mientras a ti la relación con la persona te parezca importante, vale la pena insistir en una resolución de conflictos a través del diálogo y la cooperación. Si no, existe una siguiente instancia, no nos entendemos, bueno, busquen un mediador. Ese mediador les puede ayudar. El mediador lo que va a ayudar es a encontrar mecanismos de diálogo sanos, reglamentar la conversación, ayudar a orientar para que busquen ellos las soluciones, ayudar a que toda la problemática sea adecuadamente planteada y al final para que ellos tomen las decisiones. Si con el mediador no funcionó, se puede dar un siguiente paso y buscar un arbitraje. El árbitro es una persona en quien ellos confían, las dos partes confían, ese árbitro se compromete a hacer un análisis exhaustivo del problema y formular un veredicto que las dos partes están dispuestas a aceptar.
Generalmente se busca un árbitro cuando el conflicto se quiere mantener en privado, cuando el conflicto no se desea que salga a la luz pública, cuando queremos que la cosa siga manejándose con cierto grado de privacidad y sin efectos legales todavía. Si el árbitro no funcionó, el arbitraje no funcionó, entonces ahí la única salida es lo que dije al principio, gestionar, y ahí sí ya el asunto es demandas legales, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Es la menos recomendable, pero esa es la salida última. Sí. Por supuesto. Igual yo creo que ya la que sigue sería pues la última debido al tiempo. Sí, sí. Pero igual estaríamos compartiendo a usted, maestro, las preguntas que se hicieron para que las considere. Ok. Igual aquí la última pregunta es que si la violencia de género es violencia estructural y cultural. La violencia de género satisface los tres aspectos. La violencia de género se presenta como violencia directa, con agresiones y privaciones directas. La violencia de género se produce porque hay violencia estructural, por una falta de equidad que se presenta desde la misma estructura familiar, ¿sí? Y esa estructura familiar se presenta por una violencia cultural. Es decir, porque la cultura legitima un montón de mitos eh, irracionales la mayoría de las veces, la cultura los legitima, ¿no? Entonces, lamentablemente se presenta en las tres partes, pero para poder resolver el problema es que si yo no empiezo con la más profunda, la más arraigada de todas, que es la cultural, las otras no se van a resolver completamente, ¿sí? Hay que buscar resolver los tres puntos, pero hay que empezar por la parte cultural, porque si tú no cambias las mentalidades, eso es un problema. Mientras un varón crea sinceramente que si él lava los platos en la casa, va a perder, se le va a extraviar la hormona de la testosterona, que es un pensamiento absolutamente irracional, anticientífico totalmente. Pero mientras él crea eso, entonces nunca va a meter la mano para ayudarle a ayudar a resolver las necesidades de la casa. Y le va a cargar la mano a una persona y va a tener poca empatía con los problemas a los cuales se enfrenta esa persona y toda la cuestión administrativa de uno va a ser muy poco empático. Entonces, ¿qué se necesita? Empezar a cambiar la mentalidad de las personas, sacarlas, digamos, de ese pensamiento semimítico, semimágico que hay ahí, llevarlo a un pensamiento un poco más aterrizado en la realidad, más acorde a las necesidades que realmente tiene el mundo, darle a la persona una estructura mental más sólida para que entienda que lo que está pensando es como creer en el ratón que te trae moneditas cuando se te pierde una muela. Es un pensamiento mágico, igual que lo de Santa Claus. Entonces hay que llevarlo y ahí vamos modificando eso y entonces va desapareciendo la violencia estructural y vamos resolviendo la violencia directa porque va a cambiar la mentalidad y vamos a empezar a vernos como seres humanos, respetándonos como lo que realmente somos, viéndonos como personas y no viéndonos como objetos. Y eso es muy importante. Es un asunto que hay que resolver desde la base, no solamente cambiando las leyes. Históricamente, todo proceso, toda situación que intenta resolverse únicamente cambiando leyes, se pasan 2 siglos para que se resuelva si la educación no hace nada al respecto. La educación puede acelerar el proceso enormemente, porque la educación cambia la cultura. Las leyes no lo garantizan, ¿sí? Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo su atención y esa participación que han tenido ustedes de compartir esas preguntas para enriquecer aquí eh, pues este intercambio de ideas. Le quiero agradecer mucho a Bruno por su apoyo con este webinario y nada más pues motivarlos mucho a seguir participando en este tipo de eventos culturales que tanto necesitamos. Eh, y pues desde luego hacerles una muy cordial invitación a que se animen y participemos y tengamos un curso relacionado con este tema. Muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a usted, maestro. E igual les vuelvo a mencionar a todos que el día de mañana les estaremos enviando información del curso para que ya los que se vean con las ganas de registrarse y llegar más a fondo a lo que es este tema tan importante para nuestra vida y nuestro funcionamiento en el mundo, pues que lo hagan.
Igual, muchas gracias, maestro, y es un honor tenerlo aquí en la universidad. Muchísimas gracias, Bruno. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos. Feliz noche.